Hola, de nuevo, aquí estamos otra vez. Pues Andrés, me alegro mucho de verte. Hola, Eh, gracias. Yo también a ti. Hace tiempo. tiempo ha pasado. Sí, Bueno, hemos tenido unas semanas, pues un mes y medio. La última vez que pudimos grabar, pues grabamos aquí juntos, estando los dos aquí. Pero bueno, luego después los horarios han sido más complicados, pero aquí estamos otra vez. Y Andrés, estamos aquí para retomar lo que dejamos la última vez. ujú, La última vez estuvimos hablando del libro de Isaías. eso es. Pues un gran libro, muy importante este libro. Pues traigo pues algunas cosas para un poco repasar lo que hicimos en ese momento con Isaías y quería pues presentar de forma visual. Ese es el libro de Isaías, tiene 35 capítulos que, bueno, siempre decimos que enfocan en el juicio de Dios. No es exclusivamente el tema, pero tenemos pues en estos 35 capítulos principalmente ese mensaje de que el juicio de Dios viene contra Israel y bueno, eso es muy simple, muy simple. Si lees el libro ves que pues también tenemos ese mensaje de consuelo, de confianza, de lo que el Señor va a hacer en el futuro. Luego, en los capítulos 36 al 39 tenemos lo que llamo yo la bisagra del libro, que justo ahí en el centro tenemos cuatro historias que resaltan el tema de qué pasa cuando uno pone su confianza completamente en el Señor. Y esas cuatro historias son muy interesantes. Y luego después arrancamos desde el capítulo 40 hasta el 66 con esa parte del libro que tiene que ver especialmente con el consuelo y la restauración del pueblo de Dios que confía en su Dios. Bueno, Andrés, no sé si quieres añadir alguna cosa más, a grosso modo, de No, resumen. simplemente, bueno, estamos hablando ahí en la parte verde, estamos hablando del rey Ezequías, y quiero sacar un tema de él ahora en la arqueología. Y sí, sale como uno de los protagonistas fuera de Isaías, un protagonista histórico, que aparece así en medio del libro, y sí que era un rey importante, pero realmente entra como una pieza clave en Isaías, en el libro de Isaías. Entonces, si quieres, me voy adelante con la primera parte, que es un poco el tema arqueológico, que la arqueología sirve para, para confirmar. La arqueología no prueba, realmente, en cierto sentido no prueba nada, sino que confirma, mm, confirma personajes, lugares y eventos que han sucedido, en este caso, hace casi 3000 años. Y la arqueología bíblica moderna, pues ha sacado a la luz en los últimos 100 años, en el último siglo, y podríamos decir en los últimos 20 años, ha sacado una maravilla de objetos y de información que confirma lo que tenemos en la palabra de Dios. Eh, en muchos casos, los escépticos, los ateos de hace no muchas décadas atrás, pues ellos simplemente negaban absolutamente la existencia de muchos personajes bíblicos. Por ejemplo, el rey Ezequías. Pues antes de encontrar evidencias de él, pues decían: eso es un invento incluso hasta Isaías, eso es un invento del folclore, creo que se dice así, ¿no? De la tradición hebrea. Pero claro, con la arqueología se ha ido cada vez más encontrando objetos que confirman que la Biblia estaba diciendo o está diciendo la verdad. Nosotros lo sabemos por fe. Pero también es bonito y es bueno poder encontrar evidencias que coinciden a la perfección con los lugares y personajes bíblicos. Y uno es sobre este tema de Ezequías. eh, hay unos sellos, pequeños sellos, tamaño
Tamaño, yo qué sé, moneda de... Antiguamente yo quería decir pesetas y ya no se usa pesetas. Los céntimos, a ver, el de 10 es pequeño, el de 5 céntimos más o menos, Sí, tiene un es tamaño, pequeñísimo. sí, es muy Cuando, pequeño, sí, tiene un par de centímetros nada más, ni llega. Y estos sellos, pues los usaban personajes importantes, reyes y tal, para sellar documentos. Eran de arcilla, se endurecían bueno, la gente importante tenía estos sellos para negocios, para cartas oficiales y tal. Bueno, y por una de cierto, las... cuando Sí, llegamos a adelante. Apocalipsis, es interesante. También hay sellos. Lo primero que vemos es un 7 documento sellos. con 7 sellos. Sí, 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 sí. continúa. Sí, sí, es algo que era muy común en aquel entonces. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, hace unos años, bueno, hace como 3 o 4 años, murió una mujer arqueóloga muy, muy famosa en Mm. Jerusalén. Ella había dedicado su vida a excavar y a sacar lo que decía la tierra alrededor del templo, del monte del templo, ahí en Jerusalén. Y ella fue bajando en diferentes, los arqueólogos bajan en un lugar como puede ser una casa grande o algo, ellos van bajando, en un año pueden bajar igual 5 centímetros, es lo único que bajan por la tierra buscando todo posible detalle de esa era. Entonces van bajando centímetro por centímetro, descubriendo pues murallas, mmm, piezas de cerámica, partes de la columnas y cosas así, van poco a poco descubriendo. Y ella, cuando llegaron, yo creo, no tengo una foto aquí, pero cuando profundizaron hasta aproximadamente, diría yo, 5 metros. 5 metros desde la superficie de la calle moderna. 5 metros abajo encontraron lo que ellos llaman la capa que correspondía a la época de Isaías y los reyes del reino dividido. Y entonces encontraron lo que tenéis ahí, no quiero perder mucho tiempo en eso, tenéis ahí en la imagen dos sellos, uno más o menos completo, el otro partido por la mitad. Os voy a leer algo que encontré en una página web que se llama shalomisrael.es. Los nombres del rey Ezequías y del profeta Isaías se mencionan en el mismo sitio 14, a ver cómo dice, solo aliento 14 de las 29 veces que se recuerda el nombre de Isaías en la Biblia. Siempre Isaías va relacionado con el rey Ezequías. Recuerda, Ezequías, rey, Isaías, profeta. Resulta que eran amigos íntimos y Isaías era el profeta o digamos el consejero principal del rey Ezequías. Y entonces, lo importante de estos sellos, el de arriba, el que es más completo, es Ezequías, es el sello de Ezequías. Lo pone ahí, yo no lo puedo leer porque es muy difícil de leer, pero está ahí y puedes ver esto en internet y ver cómo pone ahí el nombre de Ezequías. Y el de abajo pone casi por completo el profeta Isaías. Lo interesante es que se encontraron a pocos metros el uno del otro, en la misma casa, en la misma estructura, en exactamente el mismo nivel de destrucción, la misma capa, que absolutamente es evidencia clarísima de que eran del mismo tiempo y además, no solo en la misma capa, pero estaban a pocos metros el uno del otro. ¿Qué hace esto? Nos confirma que Ezequías era un hombre, de verdad, un rey. Nos confirma que Isaías también era un personaje y más que nada nos confirma que los dos se conocían, eran contemporáneos. Pues eso coincide 100% con la Biblia y el récord histórico. Eh, Bueno, cuando visitamos nosotros el Museo de Israel en Jerusalén, pues estos sellos están en ese museo. Entonces yo tenía unas ganas de verlo con mis ojos mm, y entonces yo pregunté a varios que estaban trabajando y no ujú. sabía nadie nada. Ese Fíjate, fue para claro, mí
el pues mundo secular muchas veces no... es un chasco muy grande, porque digo, Sí, yo tenía claro, ganas de ver esto con mis ojos claro. y bueno, no pudo ser al final. Nosotros en el 2007, cuando estuvimos, ni siquiera habían sido descubiertos para nada. Se ha Claro, descubierto muchísimo en los últimos años. yo imaginaba que al ser un descubrimiento reciente y tal, Sí, sí. que vamos, Tendría ahí protagonismo. exactamente, pero no fue mi situación. Sí, sí. Bueno, Bueno, pues adelante con el siguiente tema de Qumran. pues voy a hablar también del Museo de Israel, ahí en Jerusalén. Si en algún momento visitas o has visitado, igual has visitado y has visto esta escena, que es un edificio peculiar porque el edificio entero tiene forma de un rollo Eso es. y en el centro de la sala, allí lo veis como si fuese la parte final de un rollo, que ahí está expuesto pues un manuscrito. Tengo otra imagen del manuscrito. Es un manuscrito del libro de Isaías. Y este hallazgo ha sido increíblemente importante. Primeramente, antes de este descubrimiento en Qumran, que por cierto todos igual han escuchado de Qumran, pero antes de encontrar estos manuscritos en Qumran, pues la copia más antigua que teníamos de la Biblia en hebreo fue una copia muy tarde, o sea, del año 1000, más o menos Sí, hace 1000 más o menos 1000 años, sí. después de Cristo. O sea, estamos hablando de muchísimo tiempo entre Moisés y esa copia. Y las personas decían, bueno, seguramente cambiaron el texto tanto que no Ujú. tiene nada que ver lo que nosotros tenemos hoy en día Con el con lo original. que escribieron en el original. Bueno, todo esto tuvieron que revisar un poco el pensamiento cuando se encontró los rollos de Qumran que tenían unos 1000 años. Mil, Creo 1200 años más, ¿no? Más. Sí, bueno, por ahí 1000 y pico, porque era antes Sí, del año 1000 antes de Cristo. el Ujú. códice Ah, vale, vale, Alepo, vale. Ujú. pero Sí. bueno, más o menos 1000 años más antiguo que lo que teníamos hasta ese momento. Y bueno, cuando se compara, no hay ningún cambio significativo entre este Mm, manuscrito del Mar Muerto, de Qumran, y las copias que teníamos ya ujú, bueno, en abundancia realmente. ujú, Y eso es algo interesante. También es interesante que tanto, bueno, como hablamos en el episodio anterior, que muchos han atacado el libro de Isaías como el resultado de dos Isaías, por lo menos dos. sí. Y bueno, aquí tenemos una copia del libro entero y no hay ninguna indicación de aquí termina Cambio de Isaías. autor. Ujú, Exactamente. Y eso ujú. también es un dato súper importante en cuanto a la arqueología. A ver, no sé si has puesto tú algo y no sé si se puede ver ahí. Sí, Te he ahí puesto ahí está. una. Sí, ¿Se puede ver o no? sí, se puede ver. Ese es el museo que dices, ¿no? Exactamente, por Con fuera. forma de rollo. Sí, sí. Muy bien, y luego tenemos esta imagen Ujú, que eso pegando un salto al Museo Británico en ujú. Londres. ¿Tú Eh, sacaste la foto, la de la derecha? yo sí que tengo una foto, pero Ah, yo aquí he optado por algo más fácil, que es buscarlo en sí, ¿no? Internet. Sí, yo también. Mira, voy a leer algo acerca del... Esto se llama el prisma de Sennacherib. Sennacherib, si os acordáis, es el, el rey que vino desde Asiria Que, por para... cierto, Andrés, antes de Sí. entrar, el nombre técnico lo llaman de Taylor, el prisma de Ah, vale, Taylor, vale. porque Taylor es el que lo Lo descubrió. Pero encontró, sí, claro. efectivamente hay tres copias de bueno, ¿qué es la palabra? Relato de Ujú. Sennacherib. Y entonces, efectivamente, tienes razón, es el relato de Sennacherib, Se le pero llama comúnmente, pero sí. este Ujú. artefacto en particular se llama Sí. prisma de Taylor. Ah, vale, Solo, muy bien.
Muy bien. Entonces dice, este es el prisma de Tyler o de Sennacherib, data del año 700 antes de Cristo y fue hecho en la antigua Siria. Es de barro cocido y mide unas 15 pulgadas de alto. 15 pulgadas serían 30, 40 y pico centímetros, creo. La escritura cuneiforme en idioma acadio que contiene hace referencia al rey israelita Ezequías, otra vez evidencia de la veracidad y de la existencia del rey Ezequías, y el rey asirio Sennacherib. Ambos aparecen en el registro bíblico en Reyes y también en Isaías, en esa columna, esa parte verde que mostró David antes. En la inscripción, el rey asirio relata cómo atrapa al rey, y esa es una frase famosa suya, atrapa al rey Ezequías en Jerusalén como si fuera un pájaro en una jaula. Eh, entonces, bueno, da más detalles, pero a nosotros lo que nos interesa, claro, lo del pájaro en la jaula es porque Ezequías estaba dentro de Israel, protegido, y el otro lo ve como si fuera un pájaro en una jaula. Sabemos que el pájaro no se quedó en la jaula y que el Señor les libró de todo ese gran ejército con un ángel que mató ya, se me va, ciento, ¿cuántos? 185 me parece, 1000. Sí, algo así de soldados. Pero bueno, entonces, eh, yo soy un amante de la arqueología, me encanta, porque se encuentran muchísimos artefactos, muchísima evidencia de que la Biblia es absolutamente verídica, veraz, y que las personas, los eventos, los objetos que salen en las escrituras cuando tú lees el Antiguo Testamento o el Nuevo, son reales, fueron reales y no hay nada inventado, no es ficción ni leyenda, es la palabra de Dios, exactamente cómo sucedieron y con quiénes sucedieron esos temas, esas historias tan famosas. Bien, yo creo que en cuanto a la arqueología, me parece que lo podemos dejar ahí, ¿no? Sí, hombre, obviamente podríamos hablar más y bueno, Muchísimo, igual en así. el futuro se podría hablar aún más, Mm. pero vamos a hablar un poco de quizás lo más importante para nosotros de Isaías y ese es el tema de Mesías Eso es. en Ujú, Isaías. ujú. Bueno, ¿dónde empezar con el tema de Mesías en Isaías? Porque es un tema tan, tan grande, tan importante. Andrés, ¿tú quieres empezar en algún sitio? Sí, voy a dar simplemente cuatro categorías o cuatro temas grandes de la profecía de Isaías que todos bueno, casi todos van a reconocer, Sí, porque los habéis oído muchas veces en predicaciones. Primero, Isaías nos habla del nacimiento del Mesías y eso lo tenemos todos muy leído porque yo creo que se lee en todas las navidades, ¿no? Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, y luego porque un niño nos es nacido. Entonces, Isaías habla o profetiza acerca del nacimiento del Mesías. Luego, también Isaías habla y profetiza acerca del mensaje del Mesías, que es las buenas nuevas. Y tenemos el pasaje famoso en Isaías 61, que el mismo Señor Jesús cita, creo que es en Lucas, ¿no? Cita ese pasaje de Isaías 61 donde dice que el Espíritu de Jehová está sobre mí y luego él cierra el rollo y tal. Eso igual David hablará un poquito más de ello más adelante, pero tenemos su nacimiento, su mensaje, las buenas nuevas, la salvación. Tercero, su muerte, y ahí tenemos el pasaje tan famoso que todos conocemos bien, que es Isaías 53. Empieza en el 52, pero en el 53, más el herido fue por nuestras rebeliones, etcétera, etcétera. Ahí tenemos tres categorías o temas proféticos: nacimiento, mensaje, muerte, y queda uno, y este es enorme en Isaías, y es de su regreso en gloria.
que va a volver como el Rey glorioso. Esto está por todo Isaías, pero yo tengo aquí en el capítulo 60, tenemos en el versículo 2, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y la venida gloriosa de Jehová. Entonces tenemos esos cuatro temas. Nacimiento, mensaje, muerte y venida del glorioso Rey. Y eso es Así Isaías, es. sí. Y bueno, de hecho, en la primera parte del libro hay como 3 secciones y cada sección termina con la frase que realmente es alabanza. Y la primera sección, cuando termina en el capítulo 12 es como un salmo. Es un Ujú, salmo que exalta a Mesías ujú. y vemos ese tema de Mesías, ¿no? Y luego después la segunda parte del libro termina cada sección con una advertencia que no hay descanso para los impíos. Ujú. Así que es O sea, interesante. Sí, hay sí, mucha estructura. muchísima estructura en este libro, No es solamente un efectivamente. montón de capítulos ahí uno tras otro, sino que hay mucha estructura ahí. Bien, bien. Sí, sí. Y lo que yo quería hacer es aprovechar y hablar un momento de lo que se ha llamado las 5 canciones del siervo. Algunos hablan, en vez de 5, hablan de 4, porque la verdad es que la quinta canción realmente son 2 versículos, pero lo que quiero enfatizar primero es que cuando hablamos de las canciones del siervo, no estamos hablando tampoco de música que cantaban los judíos. Más bien, enfatiza que estos son secciones de poesía y de hecho gran parte de Isaías es poesía. Ujú, Muchas veces en castellano, cuando estamos leyendo una traducción, ni nos damos cuenta de que es poesía, pero es poético. ujú, Realmente Isaías es un genio de la ujú, poesía ujú, hebrea. Pero estas canciones son muy, muy interesantes. Y bueno, podríamos tomar muchísimo tiempo para empezar a mirar esto, pero solo lo vamos a mirar un poco por encima. El capítulo 42, lo veis aquí en pantalla, que dice los primeros 9 versículos del capítulo 42, nos presenta al siervo de Jehová. Ahora, es curioso en esa sección porque resulta que ha hablado de Israel como el siervo de Jehová, pero Israel ha sido un siervo inútil, un vale. siervo ciego. Y entonces se nos presenta otro siervo. Por eso me llama tanta la atención cuando el eunuco está yendo por ahí, recordáis en Hechos, y viene Felipe y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Gran pregunta, ¿no? Para uno que está leyendo las escrituras. Y contesta, ¿cómo voy a entender? Dice, ¿quién está hablando aquí? ¿Quién es el que está hablando? Muy buena pregunta, porque a veces el siervo es Israel, otras veces el siervo es Ciro, le llama Ujú, también un siervo, y ujú, otras veces en el 42 empezamos a leer de este siervo que es distinto. ¿Quién es este ujú, siervo? ujú, Bueno, en el 49 vemos un poco más sobre este siervo. Y lo curioso es que aparentemente fracasa el siervo. Como que ha venido y que parece ser que ha fracasado totalmente. Bueno, avanzamos al capítulo siguiente, el 50, y notamos que este siervo, a pesar de este aparente fracaso, está ujú, confiando en el Señor y lo que es más, sufre, que ahí es donde nos dice que, por ejemplo, que arranca la barba y de su cara y vemos que ese siervo sufre y nos ujú, preguntamos, pero ¿quién es este siervo que es ungido por Dios, pero aparentemente fracasa porque sufre? ¿Y por qué tendría que sufrir tanto este siervo? Y estas preguntas todas se contestan en la cuarta canción, que realmente arranca en el capítulo 52 al final. Y aquí tenemos, yo siempre digo que hay algunas divisiones de capítulos que son criminales. Y aquí tenemos sí. una.
que no tendría que Que haber matan el sentido. exactamente. Es que, bueno, confesiones. Yo estuve predicando de Isaías 53 y cuando terminé de predicar me di cuenta, digo, pero me falta la, la primera parte, que claro, yo había arrancado en el 53 y tendría que haber empezado en el 52. Sí. Bueno, tenemos lo que es la explicación de por qué el siervo Ujú. aparentemente fracasó, por qué sufrió, por qué le fue difícil. Y lo que vemos ahí es ese gran tema de la expiación del siervo de Jehová. No, no voy a decir más porque hoy me toca compartir uno de mis versículos favoritos y quiero ir ahí a comentar eso. Luego después, en el capítulo 61, tenemos una última canción, si queremos llamarlo así, ese es el pasaje que Jesús leyó aquel día en la sinagoga. No sé si tú cuando fuiste a Israel, fuiste a una Sí, sinagoga. la de Capernaum. Sí, pues ese pensamiento, ¿no? Él leyó y dice, hoy se ha cumplido ese pasaje ante vosotros. Y no leyó todo el pasaje. Cortó, o sea, dejó de leer precisamente donde él quería dejar de leer porque la profecía era para más adelante. Ujú. Correcto, correcto. Mm. Pues, Andrés, qué nos queda? Bueno, tengo aquí una lista de que yo creo que estaría bien tener una lista de títulos mesiánicos que aparecen a lo largo de Isaías. Cuando lees el libro, que tiene 66 capítulos, seguramente no lo vas a leer en todo en un día, pero vas a encontrar diferentes, a veces se repiten diferentes títulos que son referencia, son maneras de describir y, bueno, pues lo que son títulos del Señor Jesucristo. Tenemos en varias ocasiones el renuevo, algo que sale de un árbol cortado, el renuevo. Luego tenemos, pues, el Hijo, un título, es también un título, como en 9:6. Luego tenemos, también en 9:6, tenemos el título de Padre Eterno, tenemos el título de Rey, tenemos el título de Dios Fuerte, tenemos el título de Príncipe de Paz, luego está el título de Justo, es el justo. Luego la raíz de Isaí, también es un título mesiánico. Luego acabamos de hablar del título siervo, que tenía varios personajes, eran siervos, pero había un siervo que podríamos decir era siervo con la S en mayúscula, ¿no? El Señor. Luego el vástago, también, parecido sí, y luego tengo repetido aquí el Hijo, y luego admirable consejero, pues son una serie de títulos que aparecen para describirnos diferentes características de Dios o del Mesías en sí. Y bueno, pues nada, era compartir esos títulos. Muy bien. En cuanto a esto, a veces la gente me ha preguntado, pero cuando le llama Padre Eterno, ¿está confundiendo Dios el Hijo con Dios el Sí, Padre? Y no debemos entenderlo así. Más bien, eso es. parte tiene que ver con esa gran promesa de que Dios promete que será un Padre y que va a tratar a Salomón como su hijo. Ujú, Y entonces tenemos también esa imagen del padre que siempre está pendiente de su hijo. ujú, Entonces, no debemos leer esto en sentido de Dios el Padre, Dios el Hijo, eso es. Ujú, pero efectivamente Isaías 9 es una imagen preciosa de la deidad de Cristo, que es ujú, Dios fuerte y ujú. es el Padre eterno también. Eso es. Y yo creo que también se puede ver al mismo tiempo con el hecho de que el Señor Jesucristo tiene el papel de padre en cierto modo, no confundiendo la Trinidad, pero él mismo decía a la mujer hija, a veces, hijitos, decía a veces, y esa responsabilidad de autoridad sobre los que iban a creer en él y los que iban a ser hechos hijos de Dios también, ¿no? Pues sí,
Luego, yo lo único que tengo aquí, David, antes del versículo, ¿cómo andamos de tiempo? Que no tengo ni idea. Bien, Más o vamos menos bien. un poco, Sí, bueno, pues el tema de la prueba profética, para mí esto es importantísimo en Isaías, esa región de los capítulos 41, 2, 41, 42, 43. Dios es el gran eterno, es el que habita la eternidad. Él ve nuestra realidad, Él ve perfectamente el presente, ve el pasado, nosotros también podemos ver el pasado, podemos ver el presente, no perfectamente, pero desde nuestra perspectiva, pero lo que no podemos ver es el futuro. Y Él, riéndose de los ídolos, de los paganos alrededor de Israel, riéndose de ellos, decía, no podéis hacer nada, ni podéis oír, ni podéis hablar, ni os podéis mover, no podéis hacer nada. Os tienen que llevar a hombros y sois totalmente inútiles. Dice, pero yo, sin embargo, yo no solo creo los cielos y la tierra, sino que yo te digo lo que va a pasar mañana. Te digo lo que va a pasar dentro de 10 años o 100 años, en el caso de Ciro era más tiempo aún, y dijo, esta es una prueba, una evidencia de que yo soy Dios. Y la pura verdad es que ¿quién le va a discutir eso? Literalmente, el Señor conoce perfectamente el futuro. El Señor Jesús vino también y decía a los discípulos, ir a esa aldea y en esa aldea vais a encontrar esto, 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 esto y esto. Fueron y encontraron eso, 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 esto y eso. Exactamente, porque conoce el futuro y es una prueba de su existencia y de que Él es como dice ser. Luego la palabra de Dios es otro ejemplo, porque la palabra de Dios predice el futuro y lo hace perfectamente bien. Entonces, Dios a través de Isaías nos da, para mí, la prueba más elocuente, más clara de que Él es el Dios eterno. Porque no solo sabe el presente y el pasado, sino que conoce perfectamente bien el futuro, el tuyo y el mío también. y es por eso que es una pena cuando incluso personas que dicen que son cristianos empiezan a intentar explicar la profecía del libro diciendo, bueno, un Isaías, otro Isaías, más tarde Claro, escribió esto. claro. Y decimos, ¡buah! Que pierden lo que es Complicado. realmente lo que es el propósito. El propósito de esto es Sí. decir, ¿quién más podría haber dicho esto? Solamente Dios podría haber predicho la presencia de Ciro y lo que haría, y luego después, yendo más allá de este siervo de Jehová, al siervo verdadero y profetizar como daría su vida en rescate por nosotros. Me gusta siempre sacar la ilustración de la diferencia entre un artista que dibuja, digamos que dibuja un Ferrari en papel, y tú lo ves en el papel, está en dos dimensiones, está blanco y negro, dices, eso es un Ferrari. Pero luego levantas la vista y miras por la ventana y dices, anda, pero ahí hay un Ferrari de verdad. ¿El Ferrari de papel es un Ferrari? Sí, es un Ferrari. Es una imagen de un Ferrari y está bien, pero no es lo mismo que la cosa real. Y en las profecías también podemos ver que Isaías nos describe un Mesías que ha de venir. Y la gente pues podía entender esto, podía entender más o menos, pero era escrito. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ya no teníamos solamente lo escrito, teníamos la realidad, que era el Señor Jesús caminando en la tierra, salvando, curando, haciendo milagros. Esa imagen de cómo se puede tener una representación que es correcta. No le pasa nada al dibujo del Ferrari, está bien, pero no es lo mismo que el Ferrari en sí. Y toda la Biblia, el Antiguo Testamento, tenemos ahí una maravilla que nos
nos describe, nos promete, nos inspira a saber que viene un Mesías la esperanza del judío era un Mesías, que poco entendían Mm, de cómo iba a ser, pero sí. él cumplió perfectamente todo el dibujo del Antiguo Testamento, podríamos decir. Bueno, me toca a mí ir terminando para hoy y yo quería compartir pues un versículo favorito y he elegido Isaías 53, 6, que la verdad es que tenía pues varios pasajes en mente porque Isaías tiene, vamos, es un tesoro, Mm, es un cofre de tesoro. Pero Isaías 53, 6, que por cierto, esto está justo en el centro de la canción si empieza la canción en el 52. Claro, si empiezas en el 53 ya no cae en el centro, pero cuando empiezas donde empieza el pasaje sí que cae en el centro. Dice así, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ahí tenemos la primera verdad, gran verdad del Evangelio, que mm, todos somos pecadores. mm, Y Andrés, tú vives en tierra de ovejas mm. y sabes que las ovejas fácilmente Se escapan. se pueden Perder. perderse Sí. completamente. Entonces ahí tenemos nuestra condición como pecadores y luego continúa y dice, más Jehová cargó en él, y ahí está el siervo. Dios puso sobre el siervo el pecado de todos nosotros. Y ahí para mí esa gran verdad que dices, ¿por qué tuvo que venir el Mesías a sufrir ese Ujú, aparente fracaso que comenté hace un momento? Y ahí mm, lo tenemos no porque Él fracasara, sino porque nosotros todos hemos fracasado, ujú, todos hemos pecado contra Dios, pero la solución de Dios no es intentar ignorar el pecado, no darnos una segunda oportunidad, ni tercera, ni 500.000, sino que Dios cargó sobre Él nuestros pecados para que nosotros no tengamos pecado. Y esa gran ujú, verdad es el ujú, Evangelio. Y entonces, ujú, bueno, aquí en el Antiguo Testamento tenemos esa gran verdad del Evangelio que se expone con tanta claridad. Y por eso me ujú. encanta cuando imaginar la escena de Felipe con el etíope y claro, ves a uno que está en un carruaje, un carro, y el espíritu dice, acércate, y se acerca. Y pues solo puedo imaginar la sorpresa de Felipe cuando escucha al hombre Claro. leyendo este pasaje. Es que Ujú. no puedes imaginar otro Sí, sí. pasaje mejor del Antiguo Testamento para Mm, anunciar el Evangelio. ujú. Y ahí está Felipe que dice, bueno, te lo explicaré. Qué bonito pasaje. Y todo en un desierto donde dirías, aquí no va a pasar nada. Y Eso fíjate es. cómo el Señor nos sorprende, le encanta sorprender. Sí, sí. Bueno, Andrés, ¿nos guías en oración para Sí, terminar sí, hoy? muy bien. Gracias, Señor, por este libro maravilloso que es Isaías. Gracias por su fidelidad y por esa elocuencia que tú le diste para darnos un libro de libros, una maravilla, una obra de arte, Señor, que en su tiempo lo fue y lo sigue siendo miles de años más tarde y lo será por toda la eternidad, porque seguro que lo disfrutaremos y seguramente en nuestra herencia eterna nos mostrarás mucho más de lo que hay en ese texto que nosotros conocemos como el libro de Isaías. Muchísimas gracias, esperamos, Señor, que esto sea de bendición para los que escuchen y que cuando vuelvan a leer Isaías lo disfruten un poco más, tengan un poco más de conocimiento de los temas, de las prioridades del autor y bueno, del mensaje que tú nos has dado dentro de este libro. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, os quiero animar a todos, si no has suscrito al canal, que lo podáis hacer.
para poder recibir notificaciones cuando publicamos episodios y Y compartir esperamos, con amigos y sí, familia, ¿no? y también, pues si en algún momento tenéis alguna pregunta, alguna duda de algo y nos Ujú. queréis escribir, pues nos encantará pues Ya lo poder creo. contestar Sí, esas sí. preguntas, dudas. Muy Vale, bien, vale. pues que Dios os bendiga y Andrés, me alegro mucho de compartir ese tiempo contigo otra vez. Y yo también. Bueno, Agur. Hasta luego. Adiós.